Esta es Uniminuto Radio, Soacha, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la vida con bienestar. Una producción del programa de trabajo social Uniminuto, Centro Regional Soacha. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero aquí... Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Saludamos hoy a toda nuestra audiencia en esta nueva emisión de nuestro programa Onda Social, un programa de iniciativa del Programa de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Soacha, con un nuevo tema muy interesante a trabajar hoy, el cual alude a la canción que tenemos en este momento de fondo y que ya va a presentar nuestra compañera Ingrid. Saludo a todos, a toda la mesa de trabajo y doy paso también para que den la bienvenida a nuestro programa en esta nueva emisión. Entonces, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les habla Ingrid. En primera instancia, una emisión más, un programa más de Onda Social, y hoy nuestro tema, un tema bajo una pregunta o nuestra premisa bien importante e interesante. La violencia contra la mujer es invisibilizada tras la violencia intrafamiliar. A partir de esta pregunta estaremos desarrollando con toda nuestra mesa de trabajo los temas que nos acontecen. Entonces, Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes Ingrid, buenas tardes a toda la mesa de trabajo y un inmenso saludo a todas esas personas que me escriben en mis redes sociales. Estoy muy feliz de que se note en la audiencia todo el trabajo que hemos logrado con estas emisiones. Entonces, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, para el equipo de trabajo, para los que nos están escuchando. Es una alegría inmensa volver a estar acá. Bendiciones para todos y esperamos que este programa sea de gran interés y que no solamente se quede en un interés, sino que podamos de aquí para adelante poder con un cambio empezar a ir depositando en la gente. Bueno, entonces para darle continuidad a la emisión, le damos también la bienvenida al profe Roger, que nos está acompañando en esta jornada de trabajo. Bueno, muy buenas tardes. Pues estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta aquí para este importante tema, ¿no? Tengamos en cuenta que es algo que en este momento es necesario abordar, que es un tema que es necesario trabajar, que no hay derecho a que se siga presentando cualquier tipo de violencia contra la mujer, ningún tipo de violencia de género contra absolutamente ninguna persona, y pues qué maravilla estar acá y pues ojalá pues los pueda seguir acompañando.
Y le damos la bienvenida también a nuestra directora, la profe Diana Tibana. Bueno, un muy buen día para absolutamente todos los oyentes, las personas que nos están escuchando desde sus casas, vía online, por Radio Uniminuto Soacha. Para mí es un gusto, como siempre un placer también estar con todos ustedes. Recordando que siempre este es un espacio abierto para que se puedan vincular personas externas a la universidad, la comunidad, estudiantes, graduados. Estamos construyendo cosas maravillosas en este espacio y me alegra tener el día de hoy este tema tan importante, tan relevante para poder trabajar. Ahorita, como lo mencionaba Juliana, es interesante cómo las personas han empezado a acogerse a este proyecto. Les recuerdo nuestra página de Facebook también para que nos sigan, Radio Onda Social Uniminuto, ahí nos pueden encontrar, seguirnos, ahí van a ubicar también los temas que vamos a desarrollar semana a semana, con algunas piezas publicitarias y diferente contenido para que por favor, si desean, pues se vinculen y pues nos sigan. Entonces, muy contenta también de estar acompañándolos el día de hoy. Bueno, y con este equipo de trabajo y quien les habla, Jamie Medina, vamos a desarrollar entonces nuestro tema central relacionado con violencia de género o violencia hacia la mujer y la invisibilización que se da de esta problemática a partir de la violencia intrafamiliar. Para este día no traemos invitados, sino que todos nosotros vamos a ser los invitados. Vamos a generar aquí en este escenario un espacio de discusión en relación a diferentes ejes temáticos que hemos seleccionado entonces para que abordemos aquí durante este programa. Muy seguramente nos harán falta bastantes cosas que después iremos también profundizando en otros nuevos escenarios. Exacto. Quería también hacer hincapié en la canción que estábamos escuchando, no contextualizamos tal vez a la audiencia. Entonces la canción que escuchábamos es Ella, de Bebé, una cantautora española. Esta mujer dice que en el año 2004 escribió esta canción inspirada en su abuela a partir del fallecimiento de ella. Dice que es una canción optimista dirigida a la mujer. Se la escribió ella misma, ya que ella piensa que las mujeres tenemos que ayudarnos, acompañarnos y cuidarnos entre nosotras mismas. Qué interesante contenido, ¿no? Sí, y además también destacar que Bebé tiene su nombre real es Nieves Rebolledo Vida y su fama realmente en España se da a partir de este tipo de temas musicales relacionados a la violencia de género. Sí, se vuelve una representante y un ícono en realidad en relación a lo que es la prevención de violencia contra la mujer. Más adelante vamos a escuchar otra de sus canciones un poco tal vez más sonada en la radio nacional. Para empezar entonces nuestra sección Hablando con Expertos la vamos a desarrollar aquí nosotros. Vamos a empezar a conversar acerca de cómo es que se ha venido posicionando el tema de la violencia de la mujer a partir de algo que conocemos como perspectiva de género. Hablemos con expertos, desde la voz de la experiencia. El tema de la violencia de género realmente es un tema que viene trabajándose o que viene abordándose a nivel social desde hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, aproximadamente hacia el siglo XIX, entre el siglo XIX y XX, empezó a hablarse de algo que se llamaba o que conocimos muchísimo como el feminismo, ¿sí? Que básicamente lo que buscaba el feminismo era reivindicar algunos derechos básicos de la mujer, entre ellos los más reconocidos, 1, la posibilidad de acceder al voto y 2, la posibilidad de acceder también a la educación superior, ¿sí? Que es un derecho realmente adquirido muy recientemente por la mujer. A partir de esas discusiones empieza a generar otro tipo de teorización relacionada al tema de la desigualdad de género, donde tenemos, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí? Que empieza a cuestionar un poco la estigmatización de los roles tanto de lo masculino como de lo femenino, y más adelante ya empezamos a hablar de perspectiva o enfoque de género, ¿sí? La primera pregunta que vamos a poner entonces a discusión acá para la mesa nuestra es ¿qué entendemos en sí por perspectiva de género? ¿Cómo desde ese abordaje de perspectiva de género se empieza a concebir la problemática de la violencia de la mujer a nivel social y a nivel político también? Bueno, entonces partamos porque toda perspectiva o todo enfoque
tienden a ser como unas gafas. Entonces a nosotros nos enseñan que los paradigmas son las maneras en las que podemos ver o abordar una realidad. Asimismo, el enfoque de género o la perspectiva de género busca que nosotros nos coloquemos unas gafas y podamos entender la realidad a partir de unas desigualdades sociales construidas culturalmente, que parten también desde el contexto. Entonces miramos la violencia de género como una desigualdad entre hombres y mujeres, que ha persistido y que persiste, pero que también varía acorde al contexto. No sé, la profe Diana, que nos pueda complementar en esta idea. Sí, claro, pues es un tema realmente muy interesante, además de apasionante, y creo que inicialmente nos falta como mucha educación al respecto, ¿cierto? O sea, muchas veces crecemos en una cultura, en una sociedad, y realmente no notamos muchas cosas. Entonces, como dice Ingrid, nos ponemos los lentes y muchas de las realidades sociales, de interacción, de conducta, bueno, cosas que de pronto creemos que ya están preestablecidas o que las vivimos así como de manera muy natural o muy normalizada, nos ponemos los lentes y los vemos de otra manera. Es decir, hacemos una lectura muy relacionada también a las diferencias, a las brechas de poder, de desigualdad, esas brechas que existen entre hombres, mujeres, bueno, entre diferentes segmentos y grupos poblacionales. Entonces, de verdad que entender, comprender este tema y profundizarlo nos permite ver la vida, las relaciones, incluso nuestras mismas historias, todo lo que hemos aprendido desde nuestra infancia de otra manera. Entonces, eso es lo que hace un poco la perspectiva, verlo desde esa línea, como desde ese horizonte. En relación al tema de la perspectiva, efectivamente, como dice la profe Diana, un poco el ejercicio es ver cómo se han establecido esas relaciones desde los patrones culturales que hemos construido como sociedad y analizar realmente que esas relaciones se tejen de manera desigual, ¿sí? Por el simple hecho de ser mujer o hombre se establecen unas relaciones y unos roles específicos a cada uno que hace que las relaciones tiendan a ser de cierta manera desiguales. Sin embargo, actualmente también la perspectiva de género no solamente diferencia el rol del hombre y de la mujer, sino que incluye también otros grupos o otras tendencias sexuales, ¿sí? Que también de cierta manera están siendo segregadas y están siendo vulneradas de cierta manera por su condición o por su orientación, que no es el tema de hoy, pero pues para que no perdamos tampoco un poco la perspectiva de lo que en sí recoge todo este tema de género. No estamos hablando, en este caso, hoy por el programa nuestro específicamente de mujer, pero pues la perspectiva en sí incluye también otros conceptos o otras orientaciones a nivel sexual. Sí, que seguramente en otras emisiones tendremos la oportunidad de profundizar en ellos, pero pues hoy, como lo titula, estamos hablando un poco más de la violencia contra la mujer y cómo se ha visto invisibilizada tras la violencia intrafamiliar, ¿cierto? El profe Roger quería también aportarnos acerca de la comprensión de perspectiva de género. Bueno, como escuchándoles ahí un poco, sí es necesario tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Una, y es que la comprensión precisamente de esa perspectiva de género es algo que definitivamente está en construcción, ¿no? Hoy en día cada vez vamos encontrando, digamos, más elementos para generar esa comprensión de lo que a veces consideramos que es diferente. Retomando un poco lo que decía la profe Jamie, hablar de mujer, ¿no? Hablamos de mujer cuando muchas veces ya el tema, digamos, de masculino y femenino no está directamente determinado por el aspecto sexual, ¿no? Y caso de Colombia, pues sí que definitivamente pues tenemos mucho por construir. Si nos damos cuenta, llevándolo digamos a un elemento histórico, caso Colombia, hasta el gobierno hasta la presidencia de Rojas Pinilla es cuando se permite realmente el voto a la mujer. Digamos que fue una de las primeras presidencias que permitió que la mujer empezara a tener, digamos, una participación en aspectos gubernamentales, en este caso el voto, ¿no? Cuando, digamos, muchos otros países, especialmente Estados Unidos, Europa, tiene el voto tal vez 50 o más años antes que nosotros colombianos. Entonces, si nos ponemos a mirar, partiendo de ahí, de nuestra realidad colombiana, ya desde ahí nosotros tenemos una desventaja, ¿no? Frente a esa construcción de esa perspectiva de género. Bueno, también digamos hay aspectos o elementos importantes que nos ayudan dentro de la lectura del enfoque de género, como es las relaciones de poder. Creo que es uno de los términos clave dentro de esa perspectiva,
en las cuales obviamente se refiere o hace referencia a un tipo de relación asimétrica en la que obviamente, como le estamos diciendo, las mujeres están en desventaja por su condición sexual. Entonces el sexo ya determina unos roles y por ende determina también unos papeles y aparte de eso unas desventajas en comparación con las que tienen los hombres. Fíjate que, digamos, por ejemplo, cuando la profesora Jamie hablaba que respecto a ámbitos políticos y sociales, y ahorita que Ingrid lo menciona sobre las relaciones de poder, creo que, digamos, eso va en el hecho, digamos, cuando se presentan dos tipos de conceptos de pronto como en cuanto a la estigmatización y los prejuicios que hay. Entonces a veces de pronto, quizá a veces no es tanto, pienso yo de pronto no el sexo, sino es como el estigma que se generó a raíz de que de pronto una mujer es distinta a un hombre y un hombre obviamente distinto a una mujer. Entonces se crean esos estigmas, se crean esos prejuicios y desde ahí empieza a como haber una categorización de que la mujer puede hacer esto, el hombre tiene que hacer esto, la mujer es capaz de esto, el hombre, y entonces empieza a haber como ese tipo de clasificación. Entonces yo creo que, digamos, por ejemplo, si nos ponemos a ver, hablando, digamos, describiéndonos como seres humanos, ahí es donde todos decimos siempre, todos somos iguales, ¿no? Todos hacemos parte de lo mismo. Entonces realmente ahí nos podemos decir, no es el sexo, sino que a veces es la estigmatización y el prejuicio que vino culturalmente creándose desde que hay existencia en la humanidad y hasta hoy día que coge más fuerza, pues porque como no se ha logrado cambiar de raíz, pues siguen los prejuicios y sigue la estigmatización y de ahí empiezan las violencias, empieza una cantidad pues de cosas que creo que vemos todo el tiempo, todo el día, pues. Sí. Y yo insisto un poco en cómo eso de verdad genera una naturalización. O sea, muchas veces estamos inmersos en unas dinámicas de violencia, precisamente de polarización, de clasificación, como dice Andrea, pero a veces no lo notamos tan claramente. O sea, a veces nos toca como salir un poquito de la dinámica para darnos cuenta que pasaban cosas o como si vamos desarrollando conceptos o acciones incluso violentas desde este ámbito de mujer de género, pero que están ahí un poco como invisibilizadas, como decimos, y se reproducen, porque eso es interesante, eso se reproduce de generación en generación, pero creo que como dice el profesor Roger, ya estamos en construcción, ya pues hemos avanzado poco a poco. Bueno, lamentablemente de pronto las cifras, no sé, ahorita en la sección nos dirán cómo está el asunto en términos de reales, pero sí, es importante entender que esa construcción es importante desarrollarla, es algo que nos debemos también como sociedad y como hablábamos como humanidad. O sea, somos una humanidad que necesita una convivencia, unas interacciones, unas relaciones sanas, saludables. Y por eso es importante hablar de este tema tan relevante. Sí. Y en relación a eso, precisamente, pues ya como sociedad nos hemos venido cuestionando y fruto de eso se da pues toda esta teorización en relación de entender realmente cuál es el trasfondo de esas relaciones tan desiguales entre hombres y mujeres, por qué la mujer se encuentra en desventaja. Y esas preocupaciones pues empiezan a ver reflejadas a nivel mundial. Se crea, por ejemplo, un escenario que es la Conferencia Mundial de la Mujer, y se genera en un primer momento, en la primera conferencia que se realiza, por ejemplo, algo que se llamó el Diseño de las Naciones Unidas para la Mujer, ¿sí? Que se dio entre 1976 y 1985 y que lo que buscaba en sí era empezar a promover y a propender por la igualdad de derechos entre hombre y entre mujer. Y si bien, como lo dice la profe Diana, tal vez las cifras no son muy alentadoras, pues poquito a poquito algo se ha venido generando, por lo menos se ha venido generando la preocupación a nivel nacional e internacional en torno a cuál es el papel de la mujer y cuál es la condición de la mujer en relación pues con el hombre y en relación pues a al nivel de desigualdad con el que vive. Ya como lo han mencionado mis compañeras y el profe Roger, efectivamente esa relación cultural desigual pues desencadena un factor también bastante preocupante que ya es el factor de la violencia, ¿sí? Que aquí en Colombia, semanal o diario, creo que hemos escuchado situaciones de violencia o de agresiones contra las mujeres cada vez un poco más graves o agudas, pues que tienen su raíz y su trasfondo precisamente en esa construcción cultural que hemos generado de nuestras relaciones. Y además, y más delicado aún, que es el otro tinte del tema del día de hoy, de nuestras relaciones de pareja o de nuestras relaciones familiares, ¿sí?
Y la preocupación que traíamos precisamente para el análisis es eso. ¿Cómo invisibilizamos precisamente esa relación desigual de género entre hombre y mujer con otra problemática además que también es muy conocida para nuestra sociedad como la violencia intrafamiliar? Entonces, ¿cómo evidenciamos o qué podemos nosotros aportar en relación a la problemática de la violencia traspuesta o traspolada a la violencia intrafamiliar? Yo creo que también debemos traer a colación qué papel está jugando también la religión en este aspecto, ¿no? Siento que a lo largo de la historia también desde la religión nos han impuesto de que el hombre, tanto en el hogar, tanto en las diferentes actividades, siempre va a ser la autoridad, siempre va a ser ese jefe y va a estar como por encima del papel que juega la mujer en todos los aspectos, a nivel social, económico, político. Entonces también digo que la religión está jugando un papel muy importante en este tema. Claro, es una de las áreas que fomenta o que justifica, digamos, todo el sistema patriarcal, ¿no? Partiendo de lo que dices de que el hombre se sobrepone ante la mujer, y a partir de ahí es que, bueno, una reconocida feminista española señala que la violencia es el arma más potente del patriarcado. Nada de la religión ni la educación pudo haber sido más efectiva para someter a la mujer si no fuese usada a través de la violencia. Entonces, partiendo también para definir la violencia intrafamiliar, el Código Penal define en el artículo 229 que la violencia intrafamiliar es todo maltrato físico o psicológico que se genere en cualquier miembro de su núcleo familiar. También se reconoce como un tipo de acción o omisión agresiva intencional que perjudique la salud mental y física de un integrante del núcleo familiar. Cabe aclarar que la violencia intrafamiliar afecta directa e indirectamente a ascendientes, descendientes, cónyuges, excónyuges o compañeros permanentes. Entonces, es algo también que no solamente ocurre en el núcleo familiar, ¿no? Porque decimos que violencia intrafamiliar es todo lo que ocurre de puertas para adentro. Pero digamos que también hay relaciones o vínculos que se generan no solamente en ese núcleo familiar, porque por ejemplo con el excónyuge o el excompañero puede que hayan hijos en común, pero y si hay violencia, eso también se podría considerar como violencia intrafamiliar, pero también hay que hacer ciertas precisiones para poderlo diferenciar con la violencia hacia la mujer. En ese sentido, digamos que un poco también tenemos que mirar la situación de cómo se diferencia para poderla además atender, ¿sí? Digamos que existen efectivamente unos conductos de atención para la violencia intrafamiliar, pero como lo dice Ingrid específicamente, necesitamos también identificar e invitar, de hecho, a las mismas mujeres víctimas y a las mismas instituciones que atienden este tipo de casos para reorientar los casos cuando ya trasciendan al nivel de violencia de género, ¿sí? Que efectivamente pues tiene unos conductos de atención específicos, tiene una penalización y una atención al victimario también específico, y pues que atienden estos casos de vulneración o de violencia extrema hacia la mujer por su simple condición de ser mujer. De ahí a lo que tú dices, acabas de decir y lo que dijo mi compañera, ahí obviamente cuando ya trasciende a la violencia intrafamiliar y trasciende hacia la mujer, ahí es donde la ampara la ley 1257, que es la que prima toda la violencia, todo tipo de violencia que se genere en contra de la mujer. Entonces es ahí cuando ya trasciende que empieza a la ley, obviamente, las normativas, a proteger los derechos, restitución de derechos, protección de la mujer, si se da un caso de pronto que llegue al feminicidio. Entonces sí se realiza ese tipo de atención. Exacto. Como individual. Exacto, pero mira que así no, esa ley, la ley 1257 salió hasta el 2008. Calcula, imagínate hasta qué punto, digamos, Colombia tardó en realizar esta precisión, pues conceptual y teórica y también en atención, ¿no? Y pues para la de feminicidio, que ya fue hasta el 2015, hasta que no hubo un hecho realmente que impactara a la sociedad. Así fue. Y que no es solamente eso, sino todo lo que está invisibilizado de ahí para atrás, ¿cierto? O sea, puede que la ley, las políticas se generen también para que las mujeres empiecen a denunciar, empiecen a contar, pero también, como decimos, tanta historia
en la que acontecieron tantos hechos y de hecho siguen aconteciendo porque por eso traemos este tema a colación. O sea, hay muchos elementos relacionados con violencia contra la mujer que están invisibilizados, o sea, no se cuentan, a la gente a las personas le da miedo denunciar, como hablábamos ahorita, eso era de puertas para dentro de la casa y eso era como los trapitos sucios se lavan en casa, pero es entender que eso sí tiene una implicación social, comunitaria, de relaciones, de vínculos, de absolutamente todo. Y como también estas medidas de protección, por ejemplo, de denuncia, sí generan que podamos denunciar, o sea, que podamos sentirnos tranquilas de que si somos víctimas de algún hecho, tengamos la tranquilidad de que debemos contarlo, manifestarlo y asimismo seguir construyendo estos escenarios de protección y, pues bueno, como decimos, disminuir esa brecha asimétrica que existe entre géneros, entre hombres y mujeres especialmente. Y entendiendo entonces un poco, pues digamos que la diferenciación es un poco difícil también de establecer, ¿no? Sí. Más cuando existe el vínculo del matrimonio o de la unión en sí de pareja. Pero pues en sí la violencia de género en la mayoría de los casos se da en el marco precisamente de la relación de pareja, ¿sí? Ahora hay muchísimos también datos y reportes y denuncias de que no necesariamente tiene que ser entre el esposo y la esposa o entre el marido y la mujer, sino que también se da desde la fase del noviazgo, ¿sí? Empiezan a evidenciarse y a presentarse en casos de violencia de pareja desde unas fases muy tempranas de la relación, ¿sí? Y eso tal vez obedece un poco a lo que decía la profe Diana hace un rato, y es que empezamos a multiplicar esa manera o a replicar esa manera de relacionarnos, ¿sí? Lo que vemos en sí lo vamos relacionando, y la relación de pareja se está categorizando muchísimo o se está caracterizando muchísimo por esa relación y esas conductas de agresión o de violencia, ¿sí? Parte de la reflexión frente a la relación de pareja o la violencia de pareja, vamos a traer también otra de nuestras cápsulas musicales que tenemos preparada para el día de hoy, que es de un rapero también español que se llama Porta. Una canción que se llama La Bella y la Bestia. Es solo una historia más, es solo una historia más. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella a él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero él no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía, o eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni los nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, altas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad, pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Me duelen las entrañas de tanto sangrar. No existe un maquillaje que pueda tapar este moratón que es mi corazón. Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Bueno, la canción, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es del rapero Porta. Y básicamente, pues, en una versión bastante cruda de la realidad, cuenta la historia precisamente de una relación de pareja violenta, de una mujer que es violentada y pues efectivamente muestra un poco la realidad del panorama también de la manera en la que se están generando ese tipo de relaciones. Exacto. Ahí también quería retomar un poco lo que hablaba Jamie hace un momento junto con Ingrid. Y es bueno que se ve ese tipo de relaciones violentas, sobre todo en el marco familiar, muchas veces en el ámbito de pareja, pero es importante analizar si de pronto en el ámbito de lo público también se ve este tipo de violencia. Es decir, si de pronto yo voy caminando por la calle y una persona, tal vez por el hecho de ser mujer, me agrede, o en el Transmilenio, o en el ámbito de lo público, eso también se puede presentar, se denominaría también violencia de género, violencia contra la mujer.
Sí, señora, se considera más que todo como un acoso. El acoso callejero también que vivimos cada una de nosotras, porque una cosa es un piropo, ¿no? Bueno, en eso hay una controversia, ¿no? Cuando se recibe un piropo, pero pues es una forma de inseguridad. Las mujeres nos sentimos inseguras al pasar por un callejón oscuro. Las mujeres no podemos pasar tranquilas. Sí. Últimamente hemos evidenciado muchos casos que se han vuelto muy virales en las redes sociales de hombres que acosan sexualmente a varias chicas, a varias mujeres. Entonces sí se ve mucha violencia en la calle. Siento que el acoso callejero, como lo acaba de mencionar Ingrid, es un caso muy normal en nuestras calles capitalinas. Exacto, y que nadie de pronto hacemos nada para evitarlo, no para evitarlo, porque nosotros no podemos evitarlo, pero ya es un riesgo de por sí entonces ser mujer. Yo quisiera como tocar dos aspectos aquí, y uno es que hace un momento estamos hablando de la naturalización, ¿no? de una serie de violencias contra la mujer, pero también nos damos cuenta como también hay voces que en este momento también se levantan y dicen ya la mujer no puede ser tocada, no puede ser violentada con palabras, algo tan simple que en otro momento podría sonar como un piropo, pero que definitivamente en otro momento puede ser ofensivo. Pero también estamos como la otra parte, ¿no? Nosotros los hombres que también subimos a un Transmilenio y a veces ya no sabemos qué tan cerca pasar de una mujer porque se puede de pronto considerar como un acto incluso violento, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a que hay otras personas que sí efectivamente están ejerciendo violencia contra las mujeres. Entonces entramos también los hombres que tal vez de una manera más respetuosa queremos utilizar el transporte público, los espacios públicos como tal, pero que a veces también ya ahora nos cuesta, gracias, digamos, a ese ejercicio de violencia que por la cual lastimosamente se ha visto sometida a la mujer. Y algo que no sé si en algún momento se va a dar en la conversación de la mesa, y es también, digamos, esta violencia sobre todo de tipo sexual, que durante mucho tiempo se generó en Colombia, especialmente por las Fuerzas Armadas ilegales de este país, ¿no? Tengamos en cuenta que grupos al margen de la ley, estamos hablando específicamente de guerrilla, grupos paramilitares, BACRIN, mucho tiempo utilizaron la violencia sexual específicamente como un botín de guerra, ¿no? En el cual muchas veces se saqueaban pueblos completos, se abusaba de las mujeres y eso era mostrado definitivamente como un trofeo, algo que había que mostrar contra los grupos opositores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, quería poner esos dos puntos sobre la mesa. Es un contexto social también muy de nuestra trayectoria histórica atravesada por la violencia que da cuenta de eso, ¿no? O sea, y es un tema interesante también. Y todo lo que hablas respecto como a no generalizar, ¿no? Porque de pronto decimos tal cual, no son las mujeres contra los hombres, ni los hombres contra las mujeres, sino poner en discusión todos estos hechos, circunstancias, evoluciones, construcciones que hemos realizado, deconstrucciones también, porque uno no solamente realiza, sino que deconstruye otras cosas en torno a esta temática. Sí, hay un tema que toca el profe Roger, efectivamente, y la profe Diana también con el tema del acoso. Sí, digamos que dentro de la categorización de las formas de violencia contra la mujer, efectivamente se encuentra la violencia sexual, y uno de los aspectos que incluye la violencia sexual es el tema del acoso. Sí, la violencia sexual no es en sí únicamente la agresión y la violación, digámoslo así, de manera cruda, sino también precisamente todo el tema del acoso callejero, del acoso laboral, también con orden o con tinte sexual, y pues que efectivamente es una de las cifras además más altas de violencia contra la mujer. Sí, es el abuso sexual entendido como acoso, como violación en sí o como explotación, sí, en todas sus formas, sí, es decir, que toda la categorización de violencia contra la mujer incluye, aparte de la violencia física, de golpes, de maltrato, de encierro, de violencia psicológica y verbal, pues incluye esa gran categoría también y dramática, además en términos de cifras, que es la violencia sexual. Y pues el profe Roger trae a colación un ejemplo fuertísimo de violencia sexual, y es efectivamente la violencia sexual en torno a todo el tema del conflicto armado, ¿sí? Cómo se utiliza además como una acción de guerra, ¿sí? De infundir miedo, ¿sí? De incidir en términos del territorio a partir de esos ejercicios de vulneración de las mujeres y de los niños, desafortunadamente, porque niños y niñas también han sido víctimas en los territorios de conflicto de este tipo de violencia. Yo quisiera agregar acá, ya que estamos como en el tema de violencia sexual,
como durante tantos años también por estar en el marco del matrimonio, muchos actos de violencia sexual, es decir, el abuso sexual, la violación, sí ocurren en relaciones de pareja. Totalmente. Durante muchos años se creía que como son pareja, entonces no existía este tipo de agresiones, porque ahí entre la pareja se sobreentendía que sexualmente debería ocurrir algún tipo de interacción, por así decirlo, relación, pero no se ubicaba el hecho de, bueno, y cómo era la posición de la mujer, quería, han sido forzadas, o de pronto ni siquiera físicamente, sino psicológicamente, También. ¿sí? Por cuestiones de los hijos y demás, prefieren mantener relaciones incluso sexuales cuando no lo desean. Ahí ya empezamos a hablar también de una violencia que de pronto hoy en día, incluso no sé cómo están datos en estadísticas, se denuncia, pero imagínense, hace muchos años atrás eso ni se contemplaba, prácticamente que Y no ni existía. no solo violencia sexual, sino también podemos mirar y cómo llegar a la conclusión de que tantas agresiones por medio del esposo, tanto físicas, tanto verbales, y que las mujeres tenían como que aceptarlo. Es mi pareja, es mi esposo, es el jefe de casa, es el que trae el proveedor, sustento. sí. Teníamos que aceptarlo, y yo digo que también eso va mucho como en tradiciones, como en esa moral, como que usted no puede dejar a su esposo por una agresión, sino usted debe acompañarlo, debe aceptarlo, debe perdonarlo. En la parte también de la infidelidad, la mujer siempre tenía que ser sumisa a su esposo. Entonces eso es terrible, tener que evidenciar todo esto. Ahí precisamente lo que ustedes mencionan va el tema cultural. Si ven que de pronto a veces en lo que hemos recorrido de la charla, sin querer de pronto también nosotros estamos muy ligados siempre a la violencia de la mujer, el hombre, el esposo, compañero, pero si ves que o sea, se regula, y si uno se pone a pensar es más que todo culturalmente. Obviamente no se justifica lo que un hombre o una mujer también haga, porque obviamente también la agresión existe. Por eso inclusive la violencia es de violencia de mujer y género, porque incluye también a los hombres que son víctimas de violencia. Y culturalmente hablando, a veces es como que ellos vienen con ese chip, o en anteriores, en los tiempos de antes, viene también con ese chip metido en la cabeza de que yo soy, si ella no hace caso, pues entonces tengo que tratarla de esta forma. Y la mujer aceptaba porque pues yo me lo gané. La frase típica, yo me lo gané. Exacto. Pero entonces, si se dan cuenta, eso viene culturalmente. Desde los tiempos anteriores, desde la época de colonización, tiempos que hemos tenido de lucha, se ha venido creando esa cultura de que el hombre es el rey, inclusive los reyes. Si uno habla de rey, siempre son reyes. Muy poco se puede decir que una reina colonizó algún país, que una reina pudo hacer algo, sino que siempre es al hombre. Pero es porque culturalmente se le dio como ese estatus. Entonces a veces nosotras mismas también caemos, inclusive cuando hablamos tanto de que la mujer es violentada por el hombre, le estamos dando quizá a esas personas que son víctimas, que están ejerciendo el acoso, que están ejerciendo la violencia, tienen como un estatus de decir, se dan cuenta, nosotros podemos. Finalmente nosotros somos los que ejercemos el poder, entonces se les da como más fuerza para que se siga replicando de que definitivamente la mujer no tiene cómo defenderse. Y lo que tú dices lo podemos ver hoy en día, ¿no? O sea, que se presenta como la agresión y demás, y el hombre empieza como a manejarle la mente a la mujer. Como que no, pero es que tú hiciste esto, la culpa es tuya. Si tú no te hubieras comportado así, si tú no te hubieras vestido así, no hubiera pasado nada. ¿Y en qué momento nosotras como mujeres empezamos a meternos ese chip de que siempre es nuestra culpa? De que si no hubiéramos hecho eso en realidad, o sea, como si fuéramos las culpables de que un hombre nos maltratara. Exacto. Bueno, definitivamente el tema ya nos empieza a generar también bastantes inquietudes y nos empieza a generar también muchísimas reflexiones, ¿no? En torno a la construcción de lo que ha sido todo este tema de género, efectivamente desde unos patrones culturales que están completamente enraizados. ¿Sí? Si analizáramos también un poco las mismas los mismos patrones de crianza, por ejemplo, nos han enseñado esos niveles de desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, que se sirve la mesa y primero siempre se le sirve a los hombres, que definitivamente las tareas domésticas se dividen y en la mayoría de los casos se recargan en las mujeres, y a partir de ahí, pues efectivamente se van generando los patrones desiguales en términos de unos y de otros.
Pero vamos a darle paso también para seguir enriqueciendo la discusión a los aportes de nuestra siguiente sección, que es la sección de Callejeando. Callejeando. Un espacio donde todos podemos opinar. Algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. Bueno, les vamos a presentar la sección Callejeando. Le hicimos una serie, la pregunta realmente fueron dos. Fue sobre qué piensa usted sobre la violencia de mujer y género y a dónde debe acudir cuando una mujer sea víctima de violencia. Entonces, pues obviamente se tienen distintas respuestas para que puedan escuchar y compartimos entre todos. Buenos días, me llamo Mario. Una mujer cuando es violentada, al sitio que se debe dirigir es a la fiscalía o a los entes donde castiguen a la persona que lo está haciendo para que con leyes severas asimismo se pueda como que bloquear o que se acaben esas violencias que están ocasionando muchos problemas porque se generan también por alcoholismo, por muchas cosas, por falta de dinero. Bueno, esos son muchos puntos en los que se ocasiona la violencia, pero realmente al sitio es a la ley para que se castigue a la persona que lo está haciendo y no vuelva se le dé un merecido que quede preso por varios tiempos. Hola a todos, mi nombre es John Mario Quevedo Riaños y para mí la violencia contra la mujer es un maltrato y un daño psicológico. Algunas sufren también de agresión física, también sexualmente. Pienso que cuando una mujer sufre de este maltrato tiene que dirigirse a su familia, a las autoridades y poner una demanda. Por eso invito a todas las mujeres que son maltratadas para que ellas demanden y no se queden calladas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Freddy. ¿Qué piensas respecto al maltrato a la mujer? Que la verdad me parece un acto de vergüenza donde en pleno siglo XXI hayan estos casos de donde existe el maltrato físicamente o psicológicamente a la mujer. La verdad no debería existir eso y como tal eso no tiene perdón de Dios. Y en este caso una mujer que debería ser respecto a que le suceda algo así, principalmente ir a hablar con la justicia, pedir apoyo de la familia para que le ayuden a resolver dicho problema y sí, principalmente ir a la justicia para que ellos tomen actos respecto a lo que está sucediendo. Buenos días, mi nombre es Cristian Galindo y bueno, yo considero que la violencia de género es cuando se atenta a la integridad física o psicológica o a ambas, tanto al hombre como a la mujer, pues, porque se habla de género. Y considero que una mujer si es víctima de violencia puede asistir a centros a ciertas instituciones o a la policía. Buenas tardes, mi nombre es Diana y pienso que la violencia de género es cualquier maltrato verbal, psicológico, sexual, físico dirigido hacia una mujer o hombre. Y creo que una mujer se debe acercar a una comisaría de familia cuando sufre cualquier tipo de violencia. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Salazar. Para mí la violencia de género es cuando se genera un maltrato del hombre a la mujer o la mujer al hombre. Pues donde se va a atender, pues yo creería primero que es como en las comisarías de familia o en el bienestar familiar. Bueno, respecto a todas las entrevistas que se les hizo a las personas, realmente para muchas sí hay un conocimiento, sí saben de pronto de una ruta de atención primordial pues para cuando una mujer es víctima, pero mientras que a otros les costaba mucho poder hablar sobre la violencia. Les costaba en el sentido en el que no podían de pronto asimilar si era o no violencia, de pronto violencia intrafamiliar. Entonces no saben si es solamente violencia de mujer o violencia intrafamiliar. Otro aspecto importante sobre esto es quizá que ellos no diferencian sobre qué es género. Entonces obviamente no entienden el hecho de que de pronto también el hombre hace parte de las víctimas de violencia. Entonces ante esto pues obviamente sí de pronto se puede determinar que al hecho de que cuando ellos empiezan a relatar, las instituciones de pronto no se están viendo muy bien promocionadas.
porque no tienen en sí una ruta de atención establecida, en lo cual ellos dudaron mucho al responder esto porque no sabían si era o a la familia o dirigirse a la policía o a la muchos comisaría. a la comisaría O a la fiscalía también o mencionaron a la por ahí, fiscalía, otros de pronto inclusive hubo en una ocasión que obviamente no quedó grabado, donde dijo que el bienestar familiar. Entonces, quizá por ese desconocimiento se lleva al hecho de que de pronto no puede haber una atención prioritaria a una mujer que sea víctima, porque al no saber a dónde dirigirse, queda como impune y de pronto dice, no, pues para qué si de pronto no voy a lograr, o quizá que ahí no sea, o por pena, o una cantidad de cosas. Entonces sí hay un cierto desconocimiento tanto de la violencia y a dónde pueden acudir. Y eso, digamos que lo que nos muestra realmente sí es la necesidad que efectivamente desde las ciencias sociales o desde diferentes escenarios necesitamos seguir fortaleciendo en la comunidad, en la gente en sí, el conocimiento de este tipo de temas en relación a qué se considera como violencia de género, cuándo debo yo acudir a una institución para que me atiendan por un tipo de vulneración hacia la integridad pues de la persona, hombre o mujer en este caso, y conocer efectivamente las rutas de atención, porque efectivamente, como dice Andrea, eso a veces también es lo que obstaculiza que realmente sea atendido el caso a tiempo antes que vaya a agravarse, digamos, un poco la situación, ¿sí? Frente a este ejercicio, entonces, también identificábamos muchísimo en los audios de las entrevistas que realizó Andrea para la sección el tema de la tipología precisamente de violencia contra la mujer. Entonces, vamos a invitar a Ingrid a que nos puntualice un poco más acerca del tema, ya lo habíamos mencionado en algún momento durante el programa, pero para que vayamos también clarificando un poco el tema en relación a cuáles en sí son los tipos de violencia contra la mujer que se reconocen también desde la ley para ser atendidos como esa tipología, digámoslo, específica de género. Listo, muchas gracias, profe. A partir de los audios, digamos que muchas personas decían maltratada física o psicológicamente, eran los que más regularmente se conocen. La ley 1257 del 2008, que es la que, digamos que es la ley de la mujer, por decirlo así, nos dice en su artículo número 3, 4 tipos de violencia básicos. Entonces es la violencia psicológica, que es el daño a la salud mental de la mujer; la violencia física, que es el riesgo o disminución de la integridad corporal; la violencia sexual, que es obligar a tener contacto sexualizado físico o verbal a la mujer o también con terceras personas. Contra su voluntad, claro está. La violencia patrimonial, que es la pérdida, destrucción, sustracción, retención de objetos de trabajo, documentos, bienes, etcétera. Y también en su artículo número 2 hace la claridad de la violencia económica, que es la retención de ciertos dineros o el manejo, manipulación del dinero que ella recibe. También hay que tener en cuenta que, digamos, algunas mujeres pueden ser amas de casa, ¿cierto? Y que regularmente se les da una mesada o se les da un diario que para el almuerzo. El hecho de restringir ese dinero, que es como un suplemento vital literalmente para ellas y para sus hijos, también se considera como violencia económica. Esto lo contempla la ley. No obstante, pues en un trabajo de investigación que se realizó, que realicé con una compañera, con Diana Alejandra Arciniega, saludes. Saludos, Alejandra. Identificamos también, junto también a la profesora Diana, que hay unos tipos de violencia que la ley no especifica y que tampoco son conocidos. Por ejemplo, la violencia vicaria. La profe tiene conocimiento, no sé si la mesa haya escuchado sobre la violencia vicaria o qué significa vicaria. No. Vicaria no. Efectivamente. Contextualízanos. Entonces, vicario o vicaria significa como sustituto o quien reemplaza a alguien. La violencia vicaria hace referencia a esa manipulación de los hijos, cuando hay hijos en común, para hacerle daño a la mujer. Es una forma de instrumentalizar la violencia que no es muy reconocida. Lo vemos mucho en casos de divorcios, de separaciones, donde los niños quedan de por medio y el hecho, pues legalmente, los niños tienen que pasar tiempo con el otro progenitor, con el progenitor o con tienen el otro cuidador, exacto, gracias, profe. Tienden a ser manipulados o violentados y saben que esa es una forma también de dañar a la mujer de una manera irreversible. Y hay ejemplos también pues bastante alarmantes frente a cómo la pareja puede llegar a agredir, incluso asesinar al hijo con el ánimo de violentar, de castigar, entre comillas, a la pareja. Y casos de esos también hemos visto muchísimo, ¿no? También, sí. O amenazan o agreden al hijo precisamente con el ánimo de hacerle daño al otro que ya no quiere estar con
con esta persona. Es muy interesante este tema además de la tipología porque pues nos permite también ampliar un poco la visión de qué es violencia, ¿sí? Porque creo que también estamos un poco encasillados en relación a que la violencia en sí es la manifestación física del golpe o la manifestación física del abuso sexual. Y pues ya entendiendo un poco más la categorización de los tipos de violencia, podemos ver que efectivamente una mujer que esté vulnerada desde un ejercicio de violencia o de represión económica, pues efectivamente tiene todo el derecho de estar amparada por la ley, es decir, que debe acudir a una institución y poner bajo conocimiento de la ley de la situación. Sí, este tema de la violencia económica además es un factor de dominación completa, o sea, hay mujeres que definitivamente tienen un nivel de dependencia altísimo de su pareja precisamente por este tema económico, y ese tema económico hace además que las manipulen, ¿sí? A partir de eso, si se va, entonces ¿quién la va a mantener o de dónde va a sacar el recurso para hacer tal cosa? Y eso pues es un ejercicio también de vulneración de la libertad de la persona. Y escuchando acerca de este nuevo tipo de violencia, también se está generando ahorita una corriente muy grande que ya se sale un poco de la relación de pareja y trasciende el nivel de la familia, y es la violencia, por ejemplo, obstétrica, ¿sí? Que es también la violencia a la que es objeto de la mujer con estos procedimientos médicos o las malas atenciones médicas frente a todo lo que tiene que ver con la atención en salud, de ginecología, de ginecobstetricia, atención de partos, cesáreas. Exactamente. Entonces, digamos que ya se empiezan a generar una serie de estudios en relación a ese tipo de violencia que no la genera la pareja, que la genera la institución que atiende en este caso, y que de cierta manera vulnera a la mujer también por el simple hecho de biológicamente ser mujer. Pero algo que me parece interesante lo que está diciendo la profe Jamie es como en algún momento hablamos de la naturalización de la violencia, sobre todo desde aspectos culturales, ¿no? Pero interesante cuando empezamos también a hablar, digamos, de las instituciones, ¿no? Sí. Como en algunos casos, por una parte se ha generado una naturalización también de las violencias, de diferentes tipos de violencia, pero también vemos cómo muchas veces se generan, digamos, muchas trabas de índole administrativo, sí, como de índole burocrático, que creo que ese es el término, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es usual, ¿no?, que en el ejercicio de trabajo social lleguen muchas personas a consultar precisamente eso, profe, o Roger, o bueno, ¿a dónde me puedo acercar porque se me está presentando esta situación, ¿no? Y llama mucho la atención cómo muchas instituciones normalmente piden elementos probatorios, ¿no? Y es algo que llama mucho la atención, o sea, una mujer o una persona que es violentada tiene que tener elementos probatorios para demostrar efectivamente que está siendo víctima de... Sí. Hace unos días tenía precisamente ese caso. Alguien se me acerca y me dice, continuamente soy violentada, me dice la muchacha, la persona, continuamente soy violentada, pero usualmente cuando tomo los ánimos, cuando digo definitivamente voy a salir y voy a poner la denuncia, pues muchas veces ya no tengo las marcas. Y lo que me dicen en Casa de la Justicia, Fiscalía y en otras entidades son, muéstreme los elementos probatorios porque por el contrario usted puede incurrir incluso en un delito de injuria y calumnia. Sí. Entonces es interesante revisar también cómo de una u otra forma la institución de una u otra forma revictimiza a estas personas. Sí. No, y digamos que también tenemos una limitación a nivel institucional frente a la atención que se brinda, porque pues efectivamente la mujer ya no tiene tanto la marca, pero pues históricamente sí debe tener cicatrices también en su cuerpo que no son tenidas en cuenta en relación al hecho, ¿sí? Y pues también el nivel de prioridad que se le da a la atención cuando el caso de pronto fue que me golpeó antier y hoy vengo a demandar, a cuando me está golpeando y llega la policía porque los demás llamaron a atender o contener la situación, ¿sí? Entonces ahí hay unas dificultades definitivamente institucionales. Y pues también hay otros patrones culturales que no nos favorecen mucho a las mujeres, y es que también las mujeres hemos optado muchas veces por manipular un poco esa situación. Entonces yo me golpeo o me hago alguna lesión y pues también voy y demando con otra intención también al compañero o a la persona. Cierto que es un poco lo que dice el profe en términos de la calumnia, ¿sí? Entonces ya como la voz de la mujer prima, entonces yo voy y digo que me golpea, pero pues realmente no. Lo que quiero es hacerle daño a él más que defender mis propios derechos. Así entrando, o sea, relacionando ya con lo que estamos hablando, pienso mucho en la importancia de la salud mental, o sea, es que eso también está muy relacionado con la codependencia, cómo entro yo a manipular al otro, a generar estas circunstancias.
y uno deja entregar como mucho a eso. Es más que todo también uno tener inteligencia emocional, aprender a relacionarse, a generar vínculos saludables. Recuerdo uno de los audios que presentamos ahorita en la sección de Callejeando, en donde una persona manifestaba que también se generaba con otros escenarios, como por ejemplo el consumo de alcohol y demás. Y es importante acotar acá que nada justifica la violencia. Es decir, independientemente de la situación que se haya generado entre la pareja, entre la familia, no sé, puede ser infidelidad, puede ser, no sé, una mala palabra que le dijo otra persona y demás, pero nada justifica la violencia. El hecho de que la persona tenga algún miembro de la familia, de la pareja, un problema relacionado con el alcoholismo, por ejemplo, eso no justifica que por el hecho de sufrir esta enfermedad del alcoholismo, entonces deba agredir a la otra persona. Entonces, ¿cómo debemos portar, construir, acudir en caso de ser necesario por nuestra salud emocional para evitar estos episodios violentos? Es que también todo viene desde ahí. O sea, viene la construcción cultural, la construcción social, pero eso no es algo que pronto ya heredamos de por vida, entonces porque yo me creo así, entonces la vida va a ser así y vamos a seguir en las mismas. Todos tenemos la posibilidad en algún momento de reconstruir, de cambiar, de reformular, de resignificar nuestras formas de relacionarnos. Todos lo podemos hacer. Ahí es donde ya uno, pienso yo que ya se deben ir cambiando como esos patrones, ¿no? Por medio obviamente de distintas pedagogías sociales, distintos ámbitos en los cuales ya como sociedad uno se debe construir, porque pues si uno se quedara, como dijo la profesora Diana, como en el hecho de que yo fui, a mí me hicieron por culpa del alcohol, esto fue por culpa porque tenía mucho mal genio, mucha rabia y no me pude controlar, entonces se justifica y ahí es donde de pronto caemos en la como en la falta de atención prioritaria que le dan las instituciones a las personas, porque como tienen también eso de que pues no, pues es que usted ¿por qué le hizo eso? Quizás se lo ganó, ¿dónde está su marca? Entonces ya empiezan a generar ese tipo de cositas y a justificar. Entonces, como no vino el mismo día que le pegó, entonces porque vino después de 5 días y ya se le quitó. Sí, okay. Entonces, sí ves que empieza como una justificación de violencia. Yo invitaría también como a revisar cómo está haciendo la ruta de atención, porque de pronto no en todos los casos sucede eso. O sea, una mujer también si sufrió un maltrato psicológico, por ejemplo, que no tiene una marca evidente, pues puede ir a denunciar y las comisarías de familia tienen unos instrumentos para poder identificar este tipo de daños. Entonces, no es que siempre se genere el hecho de que no puedo denunciar porque no existe la evidencia, porque hay muchas formas de identificar estas formas de violencia. Que de pronto y también depende de la institución, muchas veces depende del profesional a cargo, también. ¿Sí? Porque también es una medida muy subjetiva, por más de que esté regulado el procedimiento, puede que tenga incidencia de verdad lo que la persona que está recibiendo el caso, cómo lo ve, cómo lo lee, cómo lo remite, cómo lo maneja. Igual, bueno, digamos que ya recogiendo un poco los aportes que hemos generado aquí en este momento, pues efectivamente vamos viendo también la necesidad de trabajar la prevención, digámoslo así, o la contención de la problemática de la violencia desde efectivamente la transformación, modificación o resignificación de los patrones culturales, pero también desde el fortalecimiento de los esquemas personales. ¿Cierto? Este tema de la educación emocional definitivamente implica un ejercicio personal, ¿cierto? De cómo nos fortalecemos o de cómo ayudamos a que el otro fortalezca precisamente ese nivel de relacionamiento desde lo emocional, ¿sí? Que tenga una capacidad de resiliencia, que tenga una capacidad de independencia, que efectivamente, como lo ha mencionado la profe Diana, tenga la capacidad de construir relaciones sanas, ¿sí? Con cero violencia, que sean constructivas y que aporten, pues, en beneficio de todas las partes, de las dos partes pues vinculadas en esa relación. Sí, claro, yo también digo que es como nosotros empezamos a trabajar eso. Como, o sea, la idea es que se evidencia como una agresión física o verbal y actuar en el momento, buscar ayuda profesional, no dejemos de que las cosas avancen y terminen en un feminicidio. Entonces, ¿cómo nosotros mismos trabajamos en eso? Trabajamos con nuestra pareja, buscamos ayuda profesional y empezamos como a construir y empezamos como a trabajar en esa comunicación asertiva con nuestra propia pareja. Claro, porque existe algo denominado también el escalamiento del conflicto.
Es decir, un conflicto no es que se generó en un momento, y por ejemplo un feminicidio que se generó ahí de manera espontánea, tampoco. Por lo general es una serie de circunstancias que vienen sumando, y por eso invitamos también a hablar un poco y a ver el violentómetro. La idea es publicarlo también en la página web, donde van a encontrar también esta emisión para que lo conozcan, porque ahí podemos identificar varias señales de violencia que a veces no creemos que son violencia, pero resulta que sí. Exacto, desde el punto cero, bueno, un violentómetro es aquel que nos mide la temperatura, ¿cierto? El violentómetro, pero la temperatura en términos de violencia. Entonces, desde el punto cero, que pueden ser las bromas hirientes, que una broma que tal vez uno se la pasa por la risita, pero no, es realmente algo que está afectando mi salud emocional, hasta el punto más extremo, que es el feminicidio. Si bien el violentómetro también nos aporta esa estrategia de saber en qué punto necesitamos ayuda, en qué punto necesitamos parar, en qué punto necesitamos hablar, pero pienso que desde el punto cero usted ya necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda desde el punto cero. Desde que haya violencia y respeto, necesitamos... eso es una alerta. Lo que tú dices, lo de las bromas, o sea, desde el momento que a ti te empiezan a decir, no, te ves gorda, ese vestido no te queda, es que como hablas, no me gusta, eso es violencia. Y no tenemos por qué estar tolerando de que nos estén agrediendo verbalmente, porque nos está afectando nuestra autoestima. Y vemos muchos casos de muchas mujeres que aceptan y como que son sumisas por lo mismo, porque su autoestima es muy baja y piensan de que se lo merecen, o ahí es donde entra como esa parte del masoquismo. Sí. Bueno, vamos entonces a fortalecer este momento con nuestra siguiente sección, que es nuestra sección de En Cifras. En Cifras. El Día Nacional por la Dignidad de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual se conmemora todos los 25 de mayo en Colombia. Según la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, desde el 2016 se han protegido a 136 mujeres y a sus hijos en la casa refugio con la que cuenta la población, con el fin de evitar que se presenten casos de feminicidios. Además, se han sensibilizado a 3.000 personas sobre el tema. Sin embargo, en los primeros 5 meses del año 2018, al Instituto de Medicina Legal han asistido 97 mujeres por presuntos casos de abuso sexual. En Soacha, esa cifra tiene alarmadas a las autoridades locales, pues es el mismo periodo del año 2017 y van 62 denuncias, lo que representa un incremento del 34%. También les quiero contar de un hecho preocupante en Soacha, el delito sexual, que en el 2018 presentó 360 casos, de los cuales 319 involucró a mujeres y 41 a hombres. Algo importante que debemos resaltar es que la Gobernación de Cundinamarca rechaza cualquier tipo de violencia de género y pone a su equipo de trabajo a disposición de la familia, de la víctima, para que tengan acompañamiento psicosocial y legal a través de las Secretarías de Gobierno de la Mujer y Equidad de Género en Cundinamarca. Hay que tener en cuenta que solo 3 de cada 10 casos de maltrato hacia mujeres son denunciados, por lo que es fácil deducir que la cifra real es mucho más grande, a 89 denuncias por maltrato en el 2018. Además, no podemos desconocer que Bogotá, vecina de Soacha, figura entre las primeras listas de ciudades con más actos violentos contra la mujer, con 760 hechos violentos contra mujeres. Bueno, estas cifras son bastante también alertadoras. Yo inclusive traía una adicional, y es precisamente el dato de mujeres asesinadas. Hay una cifra a nivel nacional que dice que entre el 20 de enero del 2018 y el 20 de febrero del 2019 hay 1.080 casos de feminicidios, ya categorizados como feminicidios, y pues con un nivel además de impunidad bastante alto. El 80% de los casos quedan impunes, ¿sí? Y también con un porcentaje bastante alto en relación a quién es el agresor. En el 92% de los casos, el agresor es la pareja o la expareja. Exacto, entonces ahí nos deja en evidencia este tema o este concepto que hemos venido hablando del feminicidio. ¿Por qué no llamarlo homicidio, no? Porque lo que hacemos cuando llamamos homicidio es esconder realmente las razones de género tras una cifra de homicidio. Entonces el feminicidio, que surgió a partir de la ley 17
1761, gracias, fue del 2015, la ley Roselvira Celi, a partir de este hecho que conmocionó realmente a nuestra ciudad, ¿no? Una mujer de 35 años que en el día ella hacía su labor de vendedora ambulante y en la noche ella validaba su bachillerato a un compañero, la apuñaló, la abusó, le dañó las entrañas en el Parque Nacional de Bogotá. Este fue como uno de los hechos tan relevantes como para poner en discusión este problema, ya que fuimos como uno de los últimos países en Latinoamérica en catalogar dentro de nuestro Código Penal el feminicidio, que es asesinar por condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Esto también puede ser, el feminicidio se desemboca a partir de un continuum de violencia, o lo que hablaba la profe, de un ciclo de violencia continua, o a partir de tener un antecedente de violencia en hogar o de pareja. Bueno, digamos que el tema del feminicidio de la ley 1761 también tiene que ver muchísimo con el tipo de penas, ¿no? O sea, el hecho de categorizar un caso de asesinato como feminicidio, pues implica que efectivamente las penas, en este caso pues de cárcel, son mucho más severas hacia el agresor, ¿sí? Y no tiene de cierta manera beneficios que sí tienen otro tipo de delitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permisos en teoría no debería tenerlos, casa por cárcel, reducción de penas o ciertos otros beneficios que sí tiene y que sí contempla la ley colombiana para otro tipo de delitos que no estén categorizados dentro del tema de feminicidio. También digamos que quiero solamente destacar el caso de Rosalvira Celi, se dio en el 2012, ¿sí? Y pues efectivamente además la lucha que emprendió su hermana, en ese caso Adriana Aranda Celi, generó 2 años después que se instaurara la ley, ¿sí? También fue una lucha bastante grande en el marco pues de lo que es la promoción jurídica de este tipo de leyes o de normativas que atienden problemáticas también como el caso pues de los feminicidios, y pues que se reconociera a nivel nacional pues fue bastante complejo. Sí, y fue un avance literalmente que he luchado, porque se hundió varias veces en el Senado y todo lo demás. Entonces a partir... No, que me parece interesante realmente ver cómo definitivamente cuando aparece como un agravante, realmente como un delito agravante, es que realmente se pueden superar las penas, en este caso en este país, ¿no? Hay algo más, digamos, que me llama la atención, y es cómo normalmente en nuestro país algo se vuelve realmente complejo y realmente se construye una ley, es cuando realmente una problemática se desborda, ¿no? Totalmente. Entonces, eso digamos que un llamado de atención o algo para que tengamos en cuenta y analicemos, y es por qué tenemos que esperar hasta que se desborden precisamente algunas problemáticas para así generar una ley o generar políticas públicas en protección, en este caso, de la mujer, ¿no? Entonces, digamos, es algo que siempre a mí me ha llamado la atención, y creo que a los que estamos aquí en la mesa de trabajo, ¿no? Así como cuando ocurrió también el caso de Natalia Ponce. Igual. Exacto, Obviamente ya habían casos de mujeres que habían sido violentadas pues por su pareja con ácido, pero llega un límite en que Natalia Ponce pasó lo de Natalia, fue como el boom, y después de tanto ella luchar, recuperarse una cosa y otra, y logró establecerse una ley que realmente se hubiera establecido de años atrás, inclusive se hubiera podido evitar muchas más tragedias de lo que hay actualmente. Y pues que tampoco son muy efectivas, porque si vemos que aunque exista la ley todavía tenemos un porcentaje tan alto de impunidad. No, la ley no garantiza tampoco ni que se prevenga la situación, ni que se genere pues el castigo, la medida necesaria. Bueno, ya cerrando y recogiendo un poco para dar finalización al programa del día de hoy, vamos con nuestra siguiente sección ya de Mientras Tanto en Soacha. Y mientras tanto en Soacha, la cara que todos queremos ver. Un viaje por el fascinante mundo del municipio. Es lindo el amanecer en el pueblo de Soacha, con gente trabajadora, con amor y con pujanza, como los quiero. Soacha, como los quiero.
Bueno, acá en Mientras Tanto Soacha les vengo como a profundizar un poco sobre la casa refugio que nos estaba comentando acá el profe Roger. Esta casa refugio se implementa para eliminar el maltrato intrafamiliar en las mujeres de Soacha. Una de las respuestas desde la alcaldía municipal para la eliminación de violencia y acceso a la justicia ha sido la creación e implementación de la casa refugio para la atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Se brinda atención psicosocial, jurídica, nutricional y habitacional a estas mujeres. Además de brindar un albergue al género con mayor riesgo de agresión, ofrece capacitación y atención a más de 750 mujeres que han pasado por esa entidad en los últimos 3 años, gracias a un equipo de trabajo conformado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados que orientan el proceso de demanda y trabajadoras de apoyo social que atienden a los menores y garantizan la restitución de derechos de los usuarios. Lo que busca el gobierno Juntos Formando Ciudad es reducir las cifras de violencia contra la mujer, donde para el año 2018 se recibieron 2.048 denuncias por violencia intrafamiliar y en lo recorrido del 2019 el Observatorio de Seguridad y Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno ha reportado más de 400 denuncias de agresión a la mujer. Vale la pena resaltar historias de mujeres que superan la agresión, se empoderan de su vida, de sus hijos y dejan de ser dependientes de sus agresores. Complementario a lo que nos está contando Juliana, Andrea tiene también otro aporte relacionado a precisamente este proceso de atención que se está brindando hacia la mujer aquí en el municipio de Soacha. Precisamente hablando de esto, pues obviamente es ponerles de pronto la contextualización aquí en el municipio de Soacha sobre desde la Secretaría de Desarrollo y la Gerencia de Mujer y Género, qué atenciones se están prestando actualmente, cómo una mujer se puede dirigir y que puede realmente pues recibir para empezar a fomentar su propio proyecto de vida. Entonces aquí a continuación les pongo, se llama Diana Cubillos. Ella actualmente es la trabajadora social, entonces para que podamos todos contextualizarnos y también que esto nos sirva para todos los que nos estén escuchando. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Diana Cubillos, soy la trabajadora social de la Gerencia de Mujer y Género. Bueno, nosotros desde la gerencia aquí trabajamos, pues empezando 2 estrategias fuertes, que es para la erradicación y prevención de todo tipo de violencia de género. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la estrategia del violentómetro, donde pues explicamos qué es el violentómetro, para qué sirve, y el otro es pues este va acompañado con todo lo que es el proceso de casa refugio. Casa refugio es el albergue para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que pues están en alto riesgo de feminicidio. Allí se les brinda un alojamiento de 1 a 3 meses con sus hijos, se les brinda todo el tema de alojamiento, alimentación y todo el tema de atención psicosocial y jurídica. Allí se manejan 2 modalidades, que es una modalidad externa y la otra interna. Entonces la interna es la que les explicaba anteriormente y la externa es pues ya todo el tema de atención psicosocial y jurídica que se le brindan a las mujeres pues para que retomen su proyecto de vida. Aparte de eso, adicional a eso, pues también trabajamos diferentes temáticas, todo en torno a la mujer, en temas de derechos, ley 1257. Nosotros aquí tenemos política pública bajo el acuerdo 038 del 2015. Por ende, pues dentro de esa política pública se consolida todo lo que es el Consejo Consultivo, que es el que le hace el seguimiento a la misma. Entonces, pues manejamos diferentes temáticas. También manejamos un tema que es relacionado con lideresas. Allí se hace todo el tema formativo para ellas. Manejamos temas manejamos pues temas referentes a todo lo que es liderazgo, empoderamiento, y esto pues lo hacemos con las líderes. Eso es básicamente pues lo que la gerencia hace, pero todo es en torno a campañas orientadas a disminuir la violencia de género y pues en sí la violencia intrafamiliar. Bueno, en el audio pudimos ver un poquito, tener esos visos también
desde las instituciones que se está realizando, y una de las instituciones muy principales aquí en el municipio es la Secretaría de Desarrollo y desde su gerencia Mujer y Género. Y para completar y cerrar esta información, nos vamos con la sección El Contacto. El Contacto, en conexión social e institucional. Bueno, y pues el día de hoy en El Contacto les tenemos pues en primera instancia a todas las mujeres o personas que igual se quieran informar que la ruta de atención parte de, si usted ha sido violentado o violentada en su ámbito familiar o por su pareja o expareja, la primera instancia, si tiene heridas físicas o secuelas físicas, se debe acercar a la comisaría de familia que le quede más cercana a su casa. Eso también parte de la jurisdicción, digamos, va por comunas. En el municipio de Soacha existe la comisaría 1, que queda ubicada en la carrera cuarta, número 3880, en la autopista sur. Ahí corresponden los barrios de las comunas 3, 4 y 5. Comisaría segunda del municipio, calle 23, número 7 a 61, en el barrio Camilo Torres, después del centro comercial Unisur. Ahí corresponden los barrios que sean de la comuna 2, corregimiento 1, y la comuna 6 del municipio. Y la comisaría 3, que queda ubicado en la vía Indumil, está en la carrera 26L, número 2848, allí corresponde en la comuna 1 y el corregimiento 2 del municipio. Posteriormente, a usted acercarse a la comisaría de familia cercana a su casa. Allí le hacen una remisión a medicina legal en caso de tener alguna secuela física, y se va a continuar el proceso mediante conciliación o audiencia de medida de protección si es el caso. Si necesita apoyo porque no puede estar en la misma unidad familiar que el agresor, como decían mis compañeras anteriormente, la Casa Refugio está dispuesta a brindar este apoyo y esta ayuda. También si necesita ayuda psicosocial, atención a su familia y a usted, se puede acercar a la Secretaría de Desarrollo en la carrera octava, número 1544, en el barrio Lincoln. Con su medida de protección están dispuestos todos a prestarle la ayuda necesaria, y recuerde que no podemos seguir callando este tipo de violencia, sino que necesitamos desde ya erradicar esta violencia. Este flagelo tan importante. Bueno, muy interesante el tema de los literalmente de los contactos, y creo que eso nos ayuda ya estas dos últimas secciones también a visibilizar un poco cuáles son las rutas de atención, que era lo que veníamos también discutiendo, debatiendo hace un rato, ¿sí? Voy a invitar a Ingrid ya para que recoja un poco las conclusiones de la jornada de hoy y podamos ya cerrar pues este programa, que realmente ha sido bastante interesante, y pues que efectivamente, como los otros temas que hemos trabajado, se nos ha quedado un poco corto, ¿sí? Como que nos van surgiendo muchísimas más situaciones y reflexiones que quisiéramos generar, pero pues que no las alcanzamos a tocar todas. Exacto. En este escenario. Entonces, rápidamente, puntualizando, entonces la violencia contra la mujer es invisibilizada tras la violencia intrafamiliar, que era la pregunta inicial para el debate en esta emisión. Entonces, sí se invisibiliza efectivamente. Partamos de que desde las definiciones que dimos al inicio, entonces la violencia de género, la violencia contra la mujer, hace referencia a esas agresiones, acciones u omisiones que se realizan en contra de la persona, del sujeto de derecho, que es la mujer. Y la violencia intrafamiliar lo que hace es decir que que sucede en un entorno, en un espacio y en un ambiente, y es importante hacer esta acotación para que asimismo se haga la diferenciación y la atención en casos de violencia de género. Entonces, digamos, algún otro aporte y como conclusión, ya para cerrar, que podamos tener, también trayendo a colación el empoderamiento como una estrategia desde el trabajo social que podemos empezar a realizar con las comunidades y las mujeres para que esta problemática no se siga propagando, y para que podamos desde nosotras mismas, desde nuestra iniciativa propia como mujeres, decir un stop y un pare a este tipo de violencia. Y pues vale también la pena resaltar el ejercicio de algunas de las reflexiones que pues dimos durante el programa. Una, lo que decía el profe Roger hace un rato, y es que el tema de visibilizarlo ya a todos nos pone como en la misma sintonía y nos pone en alerta también para empezar de cierta manera a prevenirlo. El tema de trabajar efectivamente o seguirle aportando a la transformación de los patrones culturales, ¿sí? Ya que justificamos desde ahí muchas veces pues que se mantengan estos tipos de violencia. El tema del fortalecimiento además de las habilidades personales, también como un ejercicio de prevención. Y pues ya finalizando pues la emisión, la reflexión que generamos en torno a pues cuáles son las rutas de atención,
cuál es el procedimiento además en relación a la atención de la mujer frente a las situaciones de vulneración o frente a las situaciones de violencia que se genere o que ella presente, ¿sí? Ya cerrando y finalizando, pues agradezco y agradecemos enormemente pues la participación de cada uno de ustedes en la discusión. Agradecemos como siempre al profe Alfonso por su colaboración con la realización del programa y nos despedimos con una última canción que es la canción de Malo de Bebé, que ya la habíamos anunciado desde un inicio para poder hacer ya cierra nuestro programa. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Bye bye. Nos vemos en una próxima El opción. miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacar el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres.